Estimados colegas, bienvenidos a esta charla, como siempre en Communicate, comprometidos con la realidad de nuestro país, con este momento histórico que estamos viviendo a partir de hace unas semanas para acá, en referencia a la educación. Recientemente, para ser exactos, el 30 de septiembre fueron publicadas, el 29 las aprobó el Senado, las 3 leyes secundarias sobre educación. Y el objetivo de reunirnos, de charlar, es de comentar y compartir qué oportunidades y qué responsabilidades tenemos como docentes, como expertos, como institución formadora en la plataforma México X con la comunidad docente en nuestro país y hemos dicho allende las fronteras. En primer lugar, la Ley General de Educación, en su artículo 9, resalta el fomento a diversas opciones educativas mediante el aprovechamiento de plataformas digitales y de aprendizaje digital. Personalmente es la primera vez que veo en las leyes este concepto de aprendizaje digital. ¿Qué opinas, maestra Carla? Pues me parece que esto nos indica que estamos por buen camino, ¿no? Nosotros ¿Seguro? Desde a principios de año empezamos a hacer una propuesta importante dentro de la plataforma digital en esta oferta educativa de cursos que justamente incrementan la competencia digital de los docentes. Entonces, en ese sentido, me parece fundamental que ahora tenemos ahí un amparo en la ley donde nos indica que efectivamente estamos en el camino correcto. Parte de esta respuesta me parece que está enfocada muy atinadamente a que ya tenemos hardware, ya tenemos dispositivos, ¿Sí? Tenemos programas, tenemos software, pero siempre hace falta un elemento que los articule, que los orqueste, que los integre. Y esto pues se le ha dado el nombre de mindware, que viene siendo simplemente entrecomillado, Sí. este conjunto de competencias digitales, alfabetización digital, que permita sacarle el jugo a estos dispositivos y a estas tecnologías en general. Así que bueno, reitero, estamos en el camino correcto. Sí, sin duda alguna. Y quizá a este concepto de mindware es al que el espíritu del artículo 52 haga alusión, que a la letra lo voy a citar. El Estado garantizará el derecho de toda persona a gozar de los beneficios de la innovación, considerando como elementos fundamentales de la educación y de la cultura. Retomo justamente la palabra de innovación, ¿no? Sí, cuando por supuesto, escuchamos hay mucho que decir. esa palabra, de repente consideramos que es un reto, Sí. o consideramos que es algo desconocido, y no necesariamente, tú lo acabas de comentar, con base en todo ese bagaje que ya tenemos experiencial de fundamentos pedagógicos, fundamentos didácticos, ahora hay que agregar un elemento que eso es lo innovador, que en este caso justamente son las competencias digitales en nuestra práctica docente. Y hay que hacerlas desde, obviamente, una capacitación adecuada y después desempeñarnos en ella, ¿no? Para incrementar nuestra competencia digital. Y no olvidemos que las tecnologías, pues bueno, no son la solución, ¿no? Sino justamente, como bien lo acabas de mencionar, es un elemento que se debe agregar. Exacto. Rescato una concepción, una definición que hace Duarte respecto a los ambientes de aprendizaje y los conceptualiza como espacios de construcción significativa de cultura. Entonces, no olvidemos que el enfoque docente sigue estando hacia el desarrollo integral de la persona. El reto, por supuesto, está ahora lograr perseguir ese mismo objetivo, pero mediándolo tecnológicamente. Y me parece importante comentar esto porque parece que en alguna concepción un tanto cuanto errónea hemos priorizado en algunos momentos la tecnología por sobre la didáctica. Y entonces me parece que tenemos que colocarlo en el momento adecuado. Sí. Nuestro objetivo sigue siendo el mismo de la educación, sí, pero ahora integrarle la tecnología. Y de acuerdo con Peter Drucker al respecto de la innovación, nos afirma que difícilmente una innovación
será radical o incluso disruptiva si no está impulsada Claro. por la tecnología. Exactamente. Y si ello lo traemos a la educación y nos enmarcamos en estas nuevas leyes, pues entonces, colegas, creo que tenemos un terreno fértil, con muchos años por delante, con mucho esfuerzo, con muchos, ¿cómo llamarles? Cómplices a estos docentes que nos han seguido y a todos aquellos a quienes habrá que invitar a sumarse a estos proyectos de formación Claro. que nuestro instituto pues ofrece a través de México X. Así es, y ahorita que comentaste disrupción, innovación, que están comentando, no olvidar que la tecnología nos permite agregar un elemento a esta innovación que es justamente el escalamiento. Sí. Es decir, ¿cómo puedo incrementar, pero radicalmente, mi alcance, mi potencialidad, mis fortalezas? Si yo puedo atender a 10, 20, 30, 40 alumnos, bueno, la tecnología puede ser posible que yo, profesor, individuo, pueda atender 100 veces más. 100 veces más. Ya no un incremento lineal, sino un incremento exponencial. Sí. Y bueno, eso es algo que hemos buscado. Sin pagar o sin ir en decremento de la calidad Claro, y claro. la atención Claro. personalizada. Sí, con la misma calidad, Que con se los mismos atiende a recursos, nuestros seguidores. potenciarlos en un escalamiento. Sí. Y eso es algo que hemos, quiero comentarlo, es algo que hemos buscado en esta oferta que tenemos desde el año pasado. Y me parece que el curso estrella sobre el escalamiento, pues es el de evaluación 2.0, Claro, ¿no? claro. Que en un ejercicio de evaluación que normalmente le consume mucho tiempo al docente, al integrar la tecnología, el tiempo se reduce y el alcance se magnifica, pudiendo atender a grupos numerosos, múltiples grupos, y hacer ejercicios continuos, frecuentes de evaluación con los alumnos. Claro. Y que En hacer estos ejercicios frecuentes nos promueve al nuevo enfoque de evaluación, el enfoque auténtico de evaluación del aprendizaje. ¿Por qué razón? Porque a veces no nos daba el tiempo para ir dividiendo nuestro trabajo que nos permitiera atender estas cuestiones, y entonces priorizábamos únicamente la evaluación sumativa. Y hoy en día, pues esto nos permite, como efectivamente lo aprendemos en este curso, que bien lo llamas Estrella, Evaluación 2.0, pues atendemos estos 3 momentos tan importantes dentro del proceso de evaluación y que tienen que ir, con el claro, proceso final exactamente, de la educación. Exactamente. Quiero traer en este momento del artículo 84 de la Ley General de Educación lo siguiente, cito: la educación que imparta el Estado y los particulares fortalecerá los modelos pedagógicos de enseñanza y aprendizaje, la innovación educativa, el desarrollo de habilidades y saberes digitales de los educandos. El aprendizaje digital será usado como un complemento de los materiales educativos. Eso me parece Pues entonces, a mí fenomenal. Fenomenal porque precisamente por las características que comentaban hace un momento, de que nuestras generaciones ya son nativos digitales, a veces nosotros teníamos temor de implementar alguna aplicación. Sí. Ahora el temor es más de nosotros que de ellos. Y muchas veces nos detenemos a elegir una aplicación, a ponerles algún software en específico. ¿Por qué? Porque decimos, no lo sé usar yo, y quién sabe si se les va a dificultar a los estudiantes. Ustedes atrévanse, háganlo, es una experiencia, de verdad les atrae. En la última semana he conocido, me has compartido un par de aplicaciones que he aplicado en la clase, y sin preguntar siquiera si la conocen, no la conocen, la saben usar, ellos solitos entran. Claro, y es entonces parte de su digitalidad. Eso es cambia, la clase digitalidad cambia. dentro del aula. Así es, ¿Sí? así es. Y este citado artículo pues nos da también la pausa para el segundo producto, justamente eso buenas donde iba. prácticas, en Ahí donde va. tenemos estas herramientas, estas plataformas para la enseñanza, otras para el aprendizaje, y también el de redes sociales educativas como parte de una innovación, de un proceso de Claro. innovación, en donde también estas leyes hacen énfasis en la comunicación docente-estudiante. Sí, y hay que reconocer, es complicado el que uno como persona se pare frente a tu grupo en donde estás acostumbrado a tener esa figura de autoridad o de liderazgo. Control. Y exacto, y no es sencillo aceptar que te equivocas o que no sabes, requiere de mucha fortaleza, templanza, ¿no?
Así que si no queremos pasar por esos tragos amargos, bueno, pues justamente dijiste bien, el curso de buenas prácticas de tecnologías digitales nos va a ir ofreciendo modelos muy concretos y muy sencillos y asequibles, que me permiten aplicar la tecnología de manera inmediata en mi salón de clase con un propósito, una intención educativa de aprendizaje y con una mediación tecnológica. Así que ese está como anillo al dedo. Así es. Quisiera solo mencionar la sección 12 del artículo 16, cito: aprovechar y promover el uso de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital para facilitar el acceso a la formación, capacitación y actualización. Esta ley dirigida a la mejora continua, por un lado con los docentes, por otro lado con la infraestructura, por otro lado con las escuelas. Entonces, pues también tenemos ya ahora por mandato esta obligación de dirigirnos, que también lo menciona el artículo 12, a docentes, directivos y supervisores. Ahí hay otro acrónimo, ¿verdad? Tecnologías de información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digitales. Me parece que ahí el siguiente curso que comentabas de redes sociales educativas, pues también nos da una visión educativa 100% para incorporar Facebook, incorporar Edmodo y bueno, todas las redes sociales que se utilizan ahora, ¿no? Determinar indicadores de resultados para la mejora continua. Estos indicadores son en el desempeño escolar, en los resultados de aprendizaje, en la innovación en los materiales y en las tecnologías educativas. Entonces, pues ya tenemos nuevamente allanado el camino con las directrices marcadas para que entonces instituciones formadoras, gobierno, marco legal y sobre todo ese colectivo de nuestros docentes, pues cerremos filas y entonces avancemos. A mí me gustaría comentar algo en este último punto que acabas de mencionar respecto al colectivo docente. Acabas de decir que se establecen indicadores justamente para una mejora continua. ¿En dónde podemos incidir si yo soy un maestro frente a grupo? En participar activamente dentro del plan escolar de mejora continua. A veces lo hacemos solamente como un trámite administrativo y no nos damos cuenta la importancia de establecer esos indicadores que nos permita ir avanzando, que nos permita medir cómo estamos, pero tú lo acabas de decir muy bien, en la parte digital, tecnología digital, preguntarnos cuántos de nosotros docentes en el aula, cuáles me están funcionando. De ahí que de esta plática surgió el curso de buenas prácticas de tecnología educativa, del compartir esas experiencias, y si lo hacemos en colegiado dentro de cada una de nuestras escuelas y lo plasmamos en ese plan escolar de mejora continua, nos va a dar como resultado, obviamente, ir acorde a este mandato de una mejora continua dentro del aula, pero en niveles de concreción curricular que evidentemente van a impactar tarde o temprano al nivel más alto, que va a ser el social. Pues fíjate que este comentario nos permite enlazarnos a la tercera ley, la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. ¿Por qué? Porque está establecido en el espíritu de esta ley cómo y el verbo que utiliza es cómo apreciar a un maestro. O sea, cuáles van a ser sus méritos para el ingreso, la promoción, la permanencia, en fin, para su desempeño dentro del sistema. En otro artículo, en el 64, explícitamente se menciona que para la promoción se considerará la formación académica, el posgrado, la capacitación, la actualización y las aportaciones en materia de mejora continua. Entonces, esos proyectos que si bien yo docente en el aula me doy cuenta, veo con mis alumnos, ese es el primer espacio, pero ahora hay que extrapolarlo. Esas buenas prácticas hay que convertirlas en las mejores prácticas. Y claro, si yo docente documento esos proyectos y los llevo como evidencia y digo, y además tengo mi maestría, pues entonces ahí estará cumpliendo con este mandato y será apreciado. El generar un proyecto de tecnología, aplicarlo en mi salón de clase, reportar los resultados y después
Exacto, datos. y después con base en algún estándar de publicación, con un método de investigación, darle Reporte forma de para un enfoque compartirlo. académico. Exacto, De un entonces proyecto. me parece que esto es algo que necesitaríamos, y bueno, está documentado, la competencia investigadora en el docente, también necesitamos desarrollarla. Y si lo conjuntamos con lo que comentabas de desarrollo también, bueno, también tenemos que hacer realidad esta propuesta del aprendizaje a lo largo y ancho de la vida, desde un enfoque andragógico, eutagógico, que le da al docente ese continuo de aprendizaje y actualización. Entonces, todavía está muy lejano, yo espero que no mucho, la idea de que en un posgrado la experiencia que tú vas ganando sea reconocida como parte Claro. de tus créditos en ese mismo posgrado, especialidad, maestría, etcétera, ¿no? Y si pudiéramos alinear entonces todos los programas y esfuerzos de formación y actualización, desde la educación continua, talleres, cursos, diplomados, y Hacia todos, Claro. este nuevo nivel de posgrado, pues bueno, entonces ahí tenemos más retos. Como docentes de Instituto Communicate, pues ahí tenemos un reto más. Ese es el objetivo de esta charla. Pues, estimados colegas, Carla, Edgar, muchas gracias por esta contrario. charla. Gracias, que Luis. disfrutamos, ganamos todos entre nosotros y seguro nuestros seguidores, nuestros docentes, nuestro colectivo.